A veces como cristianos queremos de alguna manera ver cómo defender la Biblia, porque la Biblia ha sido atacada de distintas maneras y de distintas formas, queriendo destruir la veracidad que tiene la palabra. ¿Qué contiene la Biblia que no se puede usar con el raciocinio natural y aceptar? Un suceso del cual voy a hablar un poquito es el libro de Jonás. Hay mucha controversia. Los agnósticos y algunos ateos dicen que este fue una fábula, que no ha sido un libro veraz, y ha sido atacado este libro por muchos años, de distintas maneras. Y a veces han venido a querer contrarrestar la veracidad de este bendito y santo libro. Y Dios ha mantenido su palabra firme. Porque la palabra de Dios no se la puede razonar con la mente natural, porque las evidencias no son razonables. Las evidencias son espirituales. Y quiero de alguna manera en este día hablar de este libro, pero defendiéndolo también. Algunos dicen, esto fue como un cuento. No, no fue un cuento, fue una realidad. Dios tiene esas cosas que parecen locuras, irracionales para el ser humano natural. Pero para usted y para mí son verdaderas verdades gloriosas del Espíritu Santo para nuestras vidas. Solo aquellos que no se dejan gobernar por el Espíritu y se van nada más que por la letra, pueden cuestionar la veracidad de este bendito libro. La palabra o de algunos de los libros que está dentro de la Biblia. Y ha sido muy atacado el libro de Jonás porque no hay mucha información en cuanto de otros libros sobre este libro. Pero es un libro extraordinario. Es el libro del Antiguo Testamento que nos muestra la obra más gloriosa de Cristo, la resurrección. Es el libro del Antiguo Testamento tan cortito que es muy comparable con los 4 viajes misioneros de San Pablo. 4 capítulos tiene. Él vivió una experiencia, Jonás, al estilo de San Pablo. En un barco naufragó y él era un tripulante. San Pablo fue en un viaje misionero donde también era su último viaje hacia Roma y también naufragó y él era el tripulante. Pero las decisiones de San Pablo salvaron a la tripulación a los del barco. Y la decisión de Jonás salvó a la tripulación de ese barco que estaba para hundirse. Hay un sentido figurado en el trabajo de este hombre. Y para mí, personalmente, el más grande de todos los evangelistas, mire usted, una sola prédica y logró que una nación entera creyera y ayunara. Un movimiento evangelístico extraordinario, con 3 días de prédica por las calles caminando, sin altoparlantes, sin panfletos, sin televisión, sin campañas, sin músicos, sin coordinadores. Solo el Espíritu de Dios en su vida. Y proclamando no un evangelio de prosperidad, no un evangelio de abundancia, no un evangelio de sanidad. Proclamando castigo. Proclamando destrucción. Un impacto tremendo. Diciendo de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida esta ciudad.
¿Quién puede creerle a un predicador que esté diciendo eso? Pero sin embargo, esa prédica tenía una unción específica. Hizo que las personas que eran los peores de ese entonces, que andaban en la rapiña, que sojuzgaban y sometían a los pueblos, que maltrataban a sus presos y a sus esclavos, que no tenían un corazón para con nadie y que eran odiados por los israelitas porque siempre que hacían guerra eran atroces. Pero sin embargo este hombre caminó por la calle y logró una gran campaña. Sin propaganda, sin enlaces, sin Vila Luz o el Canal Luz, sin Radio Cristiana, sin folletos, a garganta pelada, diciendo, Dios me ha mandado, sabiendo que alguien podía salir y cortarle la cabeza porque eran sanguinarios. Mas le estaba profetizando o hablando destrucción, quiere decir que lo tomarían como enemigo. Por eso le costó primero obedecer, porque sabía qué clase de personas eran los ninivitas. Pero este hombre salió solo, no había nadie que lo acompañara. Nosotros a veces vamos en grupo. Y si hacemos una campaña estamos todos. Y si salimos a evangelizar por los barrios o por las puertas, vamos con un grupo. Pero él solo, por las calles polvorientas de una gran ciudad de aquel entonces, y proclamando no un evangelio de prosperidad, que es mucho más fácil que la gente te escuche. No un evangelio de milagros y de sanidades. No. Un evangelio o unas buenas noticias no serían para ellos, pero resultaron en buenas noticias, que es lo que es el evangelio. Destrucción. No va a quedar nada en pie aquí, de aquí a 40 días. Y se quedó a esperar los 40 días, sentado allí en un rincón de la ciudad. Y me imagino lo que era su mente, esperando. Cualquiera de estas noches vienen y me matan. Porque estoy solo, no tengo armas, no tengo nada, estoy debajo de un yuyo allí, de una enramada. Pero cuando uno tiene el propósito de Dios en su vida, no mide si va a morir en el propósito. No mide si le va a costar caro o no. Tiene una determinación en su corazón este hombre, aunque primero se niega a hacerlo. Y esto es lo que a mí me llamó la atención de este libro. Un libro cuestionado, con un evangelista cuestionado, y como que algunos dicen que no era profeta, pero Jesús dijo que era profeta. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, para que la maldad llegue delante de Dios y produzca una situación tan tremenda, tiene que ser bastante horrible. Pero ¿sabe una cosa? Él tenía conocimiento de los ninivitas
y sabía que la comisión que le había encomendado el Señor era muy riesgosa. Y como él de alguna manera seguro habría sufrido alguna de las situaciones que los ninivitas le habían oprimido a Israel, él tendría su rechazo sobre esa nación gobernante. Era suprema sobre los demás. Jonás se levantó, pero para huir. Es la decisión incomprensible. Dígame, ¿quién puede huir de Dios? Te vayas a donde te vayas. Una decisión insensata. Si uno piensa que va a huir de Dios yéndose a otra ciudad, Dios me está enviando para Nínive, pero me voy a ir para Tarsis. Tarsis era una pequeña provincia de España y Dios lo estaba mandando al Medio Oriente, cerca del Golfo Pérsico, donde están todas esas guerras normalmente. Pero él quiso tomar un atajo e irse a Tarsis, una pequeña población que depende de España. Cuando Dios habla y te habló, por más que no vengas más a la iglesia, no puedes huir de Dios. Te vayas a Tarsis y no vayas a Nínive. Dios está en todo lugar. Y está en una manera diferente cuando estamos en la congregación, porque nos trata como sus hijos en la iglesia. Pero cuando uno es desoidor del llamado, del mandamiento, del propósito, Dios va a hacer que las cosas te sean más difíciles. Cuando uno se quiere escapar de Dios, es cuando más se enreda. Y es cuando Dios hace contigo y conmigo como la araña con la mosca. Hace la telaraña. Porque nadie puede escapar de Dios. Tienes que mirarlo, creo que es el Salmo. Sí, no sé si es el Salmo 30. Lo perdí. Si me remontare las estrellas, allí estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, allí estás tú. Me fuere a donde me fuere, allí estás tú. Haga lo que haga, siempre estaré en su presencia o en su modo de operar. ¿Cómo fue la reacción? Y hasta me hace pensar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Es una palabra importante. 8 siglos después, desde Jope Dios llama a otros predicadores a predicarle a los no judíos. Este es el camino que Dios prepara. Jope es un punto de partida donde Dios va a determinar que vamos a tener que hacer la evangelización a personas que quizás no nos agradan mucho o que no tenemos deseo de hacerlo. Jope es un punto, aunque uno huya de Dios, está yendo hacia Dios. Mire qué tremendo es esto. Él baja a Jope y allí Jope hay por decir, una señal de evangelización
puesta por el Espíritu de Dios. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos que desde Jope salieron a evangelizar a los no judíos, a los gentiles. Y él se fue, como quien dice, huyendo de Dios a la boca de Dios, al llamado de Dios, a esto incomprensible para nosotros, que es el operar de Dios, que parece que está equivocado lo que hace, y luego resulta tan glorioso, tan grande. Jonás comisionado a los gentiles, como fue San Pablo. La palabra Jonás significa paloma, enviado, como paloma mensajera. Ya su nombre lo había puesto. Cuando su padre le puso el nombre, se lo dio Dios para que él ya tuviera. Porque los nombres del Antiguo Testamento tenían un significado de lo que ellos proféticamente llegarían a ser. Por eso a Jesús le pusieron Jesús, ¿qué significa? Salvador. Papá le dijo Jonás, paloma, enviado. Y esto demuestra el interés de Dios de querer salvar a aquellos que no son su pueblo. Y nos enseña a amar a aquellos que nos cuesta amarlos. Casi no es un libro profético, es un libro de experiencia. Pero en el fondo es un libro profético porque habla de la resurrección y muerte de Jesús, y Jesús lo toma como un paralelo, como un ejemplo. Una experiencia, aunque Jonás era un profeta. Así como Génesis 3:15 nos anuncia la venida de un Salvador, uno que iba a venir a rescatarnos. También este libro de Jonás nos anuncia la muerte y la resurrección de Cristo. Nos deja entrever los 4 viajes misioneros de San Pablo. Nos deja de ver lo que expliqué hace un ratito, el naufragio y la salvación de la tripulación. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de aquí a 40 días, el número 40, tiene que ver, es un número o frecuentemente usado en la Biblia, con pruebas. Cada vez que se usaba el número 40, tenía que ver con alguna prueba, con algún sufrimiento. 40 días y 40 noches llovió en el diluvio. Moisés ayunó 40 días por causa del pueblo. 40 días fueron los que Moisés envió a recorrer la tierra. De alguna manera Jesús ayunó también 40 días. Si quiere las citas bíblicas se las doy. Y el múltiplo de 40 o de 4 es los 400 años en Egipto de sufrimiento del pueblo de Israel. Y los 40 años en el desierto. Y los 40 días después de la resurrección hasta la llegada del Espíritu Santo. No se ponen los números por casualidad en la Biblia. No se le ocurrió a Dios decir, bueno, a ver cuántos días le vamos a dar a Nínive. De alguna manera, todo lo que Dios permite que se escriba tiene profundidad de significado. Ni un tilde ni una jota de la palabra de Dios se ha escrito hacia la deriva. Y como dicen los tucumanos, a la cualquerita, las cualqueritas
No. Por eso el Apocalipsis dice, el que añade una letra será culpado. O el que quitare una letra a este libro. Porque aún una letra en el propósito eterno tiene un gran significado. Los detractores de la Biblia dicen que este libro es cuestionado por múltiples razones. Pero quiero leerle algo porque una de las razones es que no hay una ballena tan grande que pueda tragar su nombre. O no hay un pez. No hay lógica, dicen algunos. La pregunta frecuente o lo que usan los detractores de la Biblia es que esto no es posible. En 1891, escuche bien lo que voy a contar, el barco ballenero Estrella del Oriente navegaba, este es un barco de Londres, la tripulación era de Londres, y usted lo va a asociar con la tierra que voy a nombrar. 1891, usted va a ver dónde está navegando este barco y usted me va a dar la razón porque desde esa fecha más o menos se apropiaron de esa tierra. 1891, el barco ballenero Estrella del Oriente navegaba en las proximidades de las Islas Malvinas. Un barco inglés, ballenero, navegando en las aguas de las Islas Malvinas. Año 1891. El vigia, o sea, aquel que se para en la punta del mástil allá arriba, declara que aproximadamente a unos 5 kilómetros ve una gran ballena. Se bajaron 2 botes de aquel entonces y fueron hacia donde estaba esta ballena. Y al poco tiempo uno de los arponeros pudo clavar su arpón en esta gran ballena. Los tripulantes del segundo bote también atacaron al animal, pero un coletazo de esta gran ballena tumbó ese bote donde iban 2 personas. Uno se ahogó porque el cuerpo flotó, pero el otro desapareció. No lo pudieron encontrar, solo recogieron el que se había ahogado. Desapareció sin dejar señal. El nombre de este hombre era Jimmy Butley. Luego de muerta la ballena, al subirla con aparejo y con muchísimo trabajo, y la pusieron sobre la cubierta, y luego de trabajar 24 horas, llegaron al estómago de la ballena. Y para su gran sorpresa, estaban todos perplejos. ¿Cómo es que con signo de vida todavía estaba Jimmy Blaker allí adentro? Y luego de sacarlo de allí, dice que lo bañaron con agua de mar, lo reanimaron y poco tiempo después, este hombre estaba bien. Y según los testimonios, él se había desmayado del miedo y no de la falta de oxígeno.
Aunque la ballena estaba muerta, había oxígeno adentro de ella. Y esto fue investigado, estudiado prolijamente por los científicos y especialmente por J. Murray, que lo certificó en el año 1924, que esto era tan real como lo habían contado. Ha habido otros sucesos más en el año 1700 y 1680, donde no se han podido recabar todas las informaciones, pero esto tiene nombre y apellido de alguien que estuvo dentro de una ballena y no murió y pudo salir a la vida otra vez. ¿Por qué presento esto? Porque estoy defendiendo la palabra de Dios, que es veraz, contundente. Yo quiero que usted aplauda la palabra de Dios en esta noche por la veracidad que tiene. Aleluya. Usted podrá investigarlo también. Que todos aquellos detractores de la Biblia no pueden encontrar los fundamentos para refutarla. Y hay tantos que han querido frenarla, pararla, que es imposible. Y esto es lo más glorioso, hermano. Días pasados dije a la mañana, creo que fue, no sé si lo dije aquí, ya estoy medio confundido, que Voltaire quiso destruir la imagen de la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero quiero apoyar esta posición. Dijo Voltaire que él predijo que dentro de 100 años la Biblia iba a estar nada más que en los museos para recordarla que alguna vez existió. Lo predijo en Ginebra. Y yo creo que había tomado mucha ginebra para decir tal barbaridad. Porque pasados los 100 años, Sociedades Bíblicas compró la casa de Voltaire, puso una imprenta y comenzó a sacar Biblia para toda Europa. La casa de Voltaire se transformó en una distribuidora de la palabra de Dios. Aleluya. Voltaire nació, este hombre nació en el 1694 y murió en el 1778. Era un escritor agnóstico, detractor de la palabra, muy popular. Tenía muchos escritos, pero la ironía de su manera de pensar era decir, ¿cómo puede haber un libro como la Biblia y que yo no he podido escribir? Porque la Biblia no es una experiencia de inspiración humana. Ningún hombre por sí solo podría escribir la palabra de Dios o la Biblia. Si no está la unción del Espíritu, no habría absolutamente nada, o habría letras huecas, vacías, con emociones nada más que en la mente y nada al corazón. Y los principios de la palabra, que nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro, no hay libro que pueda hacer esto. Las filosofías han ayudado un poco a la sociedad, pero la Biblia no es un libro de filosofía, es un libro de experiencia. Experimentamos lo que está escrito. Experimentamos que el Espíritu Santo vino. Experimentamos que la sangre de Jesús nos limpió. Experimentamos que hay un cambio en nosotros bajo la gracia de Dios. Experimentamos. Es un libro de experiencia
y no de filosofías. Lo que está escrito, todo lo podemos experimentar. Ha dado un potencial Dios por la boca de nuestro amado San Pablo, que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, y aquel que se anima a creerlo en esta dimensión se hace realidad. Si usted lo cree en este día, puede haber un gran cambio para usted, un cambio económico, un cambio social, un cambio familiar, porque lo ha creído. Y aquel que se afianza en la palabra de Dios alcanza la misericordia del Altísimo. Cuando lo hemos creído con todo el corazón, pasamos de enfermos a sanos. Pasamos de pobres a ricos a veces, o a clase media. Pasamos de vidas perdidas a vidas con propósito. ¿Se te fue el temor? ¿A quién le oramos? ¿Se te fue el temor, hija? Alabo al Señor. Un libro de experiencia. Se experimenta lo que se lee. Si usted quiere un cambio, comienza a leer la Biblia, se tira en los brazos de Dios y de seguro Dios lo va a levantar. Dios lo va a transformar. Algo tremendo acontece con este Jonás, que Dios lo llama a un gran ministerio y él comienza a buscar alejarse de Dios. Y no hay peor cosa, hermano, que salirse del propósito. Porque todo lo que va nombrando la palabra, disculpe, habla de descender. Dice, y Jonás se levantó para huir la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, mire, a Jope. Y de ahí descendió al barco. Y de ahí descendió a la bodega del barco. Y de ahí descendió a lo profundo de la mar. Cuando uno es llamado con un propósito y quiere huir de Dios, los caminos son para descender. Los caminos son para descender. Aunque la misericordia está al lado tuyo, pero Dios dice, vas por camino equivocado, hijito. Y en vez de ir para arriba, de gloria en gloria, vas de derrota en derrota. Y más te digo, él en desobediencia traía problema a los demás. Subió al barco y le complicó la vida a los del barco. Pero estaba comisionado a hablarle a Nínive para salvarle la vida. Pero la desobediencia hace que la misión sea al revés. Puede ser un hombre, una mujer llamado para salvar vidas, para cambiar familias, para cambiar un país, una multitud, pero estás caminando al revés y lo que toca se va a hundir y lo que toca vas a complicar y vas a tener que vivir situaciones que no esperabas. Un hijo en desobediencia trae mucha turbación donde va. Les complicó la vida a los del barco. Aunque él estaba muy tranquilo, dormía en la bodega. Pero los otros no sabían qué hacer con la complicación. ¿Y sabe una cosa? Estos que no eran creyentes en Jehová se daban cuenta que había algo diferente. No era una tormenta común. Era una tormenta con disciplina. Entonces van y le dicen, a ver, ¿quién de nosotros es culpable de lo que nos ha venido? Che, y el tripulante está durmiendo, che, dormilón. Mientras todo se viene abajo y el barco se hunde, vos estás durmiendo. ¡Wow!
duerme el sueño, de alguna manera, de la indisciplina, de no hacer lo que Dios quiere que hagas. Y Él tiene un montón de argumentos, como lo tienen o lo tenemos todos los que hemos desobedecido a Dios una vez. Nos sobran argumentos. Pero el barco se nos está hundiendo. Y sabe, cuando la Biblia hace el relato que van tirando los enseres, porque el barco se está hundiendo, ya tiraron los alimentos, tiraron todos los enseres, se despojaron de todo para alivianar la carga, se despojaron de la ganancia. Eso es la destrucción económica, social que nos viene. Tenemos pérdidas, aunque somos hijos de Dios y llamados con un propósito. Porque en vez de ir a Nínive nos vamos a Tarsis. Decidimos nosotros qué hacer. Y no nos va bien. Y a donde estamos le complicamos la vida a los demás. Si estamos en casa, la casa se empieza a empobrecer, el dinero no alcanza. Los niños se rebelan. Los problemas se aumentan. La crisis llega y golpea las puertas. Y se me complica acá, se me complica allá. Si eres un adolescente, comienza a no andarte bien la escuela. Y comenzás a discutir con tu mamá y tu papá más de la cuenta. Y si eres un esposo, una esposa, comenzás a vivir las crisis que hay arriba de un barco, pero en ese barco va un desobediente. Va uno que quiere remar contra la corriente. Alguien que no quiere hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces las bendiciones se demoran, las situaciones se complican. Y a algunos, como a Jonás, lo echan de la casa. Tírenme porque yo soy el problema. Y algunos los tienen que echar del trabajo. Pero es que Dios no me oye, no oye la oración de mi esposa. Es que el rebelde sos vos y tu esposa es la fiel. Pasa que tu esposa es la que está en el barco junto con vos, tu esposo, tus padres. ¿Y a dónde va a sucumbir la cosa? En las fauces de un gran pez. En algo que Dios tiene que usar a este pez. No es el actor principal del libro, es una herramienta de Dios. Porque únicamente adentro del pez Jonás tomó conciencia. Únicamente allí dentro él tomó conciencia. Cuando el alga se enredó en su cuello y vio que el abismo se había cerrado porque estaba en lo profundo de la tierra. Cuando vio que no había más oportunidad ya de existencia. No importa haber perdido lo económico, no importa que perdí la familia, no importa esto, pero todavía me queda la vida y yo puedo empezar de nuevo y puedo hacer mis planes. Pero cuando te tocan lo último que te queda, y el médico te dice, usted, no sé si va a salir de esta, ¿no? Nadie le aseguraba a Jonás que podría salir de ese lugar. Entonces él dijo, me arrepentí. A mí me gusta la oración que él hace. Me emociona esa oración. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire qué lugar para orar. ¿Se habrá podido arrodillar
¿Habrá podido levantar las manos? Invoqué en mi angustia a Jehová y Él, aleluya, Él me oyó. Estés donde estés, Él te va a oír. En la situación que te encuentres, Él te va a oír. Desde el seno del Seol, que significa del sepulcro, estoy al borde del sepulcro, clamé y mi voz oíste, Señor. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente y toda tu sonda y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma y rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y esta palabra lo define tremendamente. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ante una oración así, cuando usted clama en medio del problema que lo ha tragado, usted tiene una oración de este tipo. Esta oración hizo que la indigestión del pez lo vomitara, lo expulsara. Nadie te puede retener cuando hay una oración de este tipo. No hay problema, no hay dificultad que te pueda retener aprisionado en algún lugar si has tenido una oración de este tipo, reconociendo a Dios, sabiendo que Él lo puede, creyendo que Él te va a sacar del pozo y reconociendo que has seguido vanidades ilusorias. Ni la miseria, ni la enfermedad, ni la pobreza te va a poder retener. Solo una oración cambia las cosas. Pero una oración con este contenido de reconocer al Señor sobre todas las cosas. Alabo el nombre del Señor. Señor, hemos defendido tu palabra, aunque ella se defiende por sí misma. No necesita de mí. Señor, pero tu palabra es lo que nos contiene y nos sostiene. Y es la que nos da aliento cada día, cada mañana. La que estimula nuestro ser interior para darnos cuenta, como dice San Juan 15, que sin ti nada podemos hacer. De ella necesitamos cada día. Señor, sea tu palabra tan eficaz como dice en la vida de mis hermanos. Resalto la obediencia de Jonás. También medito en su desobediencia. Y quiero aprender que por más que yo me quiera salir de ti, no puedo. Que me quiera esconder de ti, es imposible. Señor, Él logró el propósito, dice que se convirtieron y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo. A los ninivitas proclamaron ayuno desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y aún hasta los animales. Fue tan tremenda la palabra de Jonás
que el corazón del rey se conmovió. Aunque era un rey necio y terco, pero fue quebrado. Y sabe que Jesús usa este arrepentimiento de Nínive como un ejemplo. Porque ellos, sin ser israelitas, creyeron la prédica. Y no solamente la creyeron, sino que la aplicaron. Y dice, levanta a los ninivitas que se transformarán en jueces de alguno, porque no recibieron la palabra como la recibieron ellos. Y a más de uno aquí en esta ciudad se le ha predicado mucho más de una vez. Y han dejado pasar las cosas. Los de Nínive se levantarán como jueces para decirle: a nosotros nos predicaron una sola vez. Y no siendo pueblo israelita, aceptamos la palabra y la pusimos en marcha. Se levantarán para juzgar a algunas personas de Pergamino, porque a ustedes se les ha predicado muchísimas veces y no han aceptado esta palabra, ni han obrado en consecuencia. Dice, será mayor el castigo, dice el Señor, por cuanto los de Nínive creyeron, siendo pueblos que nada que ver con Dios. Y se levantarán ellos para juzgar a aquellos que supuestamente deberían ser pueblo de Dios. No sé cuál es tu situación, pero hoy el Señor quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Tendría más cosas para seguir hablando, pero siento en mi espíritu que es hasta aquí. Y creo que hay personas que están en el barco de la confusión, pero si ellos repasan que no tienen que viajar a Tarsis, sino a Nínive, todo se puede dar vuelta, todo puede cambiar. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Habrá alguna persona que, aunque es un amado hijo de Dios, pero ha estado haciendo lo que hacía Jonás? Ir en el sentido opuesto de lo que Dios le marcó. Y esto le ha traído más complicación en la casa. Que en vez de avanzar espiritualmente, se ha ido retrocediendo. Que antes venía toda la familia y ahora algunos de ellos. Que antes había un hogar donde la palabra de Dios reinaba y ahora no es tan así. Y sabe, a veces nos es muy fácil decirle que el diablo tiene la culpa. Y le digo la verdad, hermano, el asunto no es con el diablo, es con nosotros. Si alguien de ustedes se da cuenta que Dios le está hablando, y yo no estoy hablando de grandes pecados, sino de ir en el sentido opuesto de lo que Dios te dice que hagas. Y si a Dios te está diciendo que tenés que rever esta situación, yo te invito a que vengas aquí adelante porque queremos orar, queremos bendecirte. El ejemplo es que no estás en grandes pecados, pero no estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Y Dios no quiere que se hunda tu barco.